incluso mientras uno está mezclando, es bueno desconectarse cada cierto tiempo para hacer que tu cerebro se resetee, porque nuestro cerebro es tan inteligente que nos aplica un compresor en nuestros oídos y nos empieza a corregir la curva de La ecualización fatiga auditiva. para evitar la fatiga. Me adelanté. No, pero está perfecto, no, pero a lo que voy es, ya que está, hablemoslo. Es como cuando tú vas a una cafetería, te sirven un café con un pastelito o algo y te sirven un vaso con agua mineral. Para cambiar el gusto. Para cambiar el gusto, cuando te vas a comer el dulcecito, del dulcecito del café. O ya que estamos hablando de comida, cuando haces los mariscos, cuando pasas el primer plato. Yo soy alérgico a los mariscos, así que no sé de eso. Y vives en Chile. Claro. Bueno. Pero lo de la fatiga auditiva es un tema que a mí me hace mucha gracia, además. Pero creo que tú, Ángel, creo que ya lo sabes. Pero cuando yo estuve durante la pandemia haciendo las mezclas en directo en Twitch, no es para hacerme publicidad, lo siento, Merlo. Ya está quitado el canal. No, pero sí, todos sabemos. Bueno. Pues, tú puedes hacer la publicidad que quieras. No, acá no hay compromisos con nadie. Bueno, pues ocurrió una cosa muy graciosa y en la que quedé en ridículo de forma total y absoluta, y bueno, por suerte ese directo ya no existe y ha desaparecido de internet, gracias a Dios. Pero en mi tercera o cuarta mezcla, que además hacer una mezcla en directo no es algo fácil, y es un claro ejemplo, de hecho, también de que sabes un poco lo que estás haciendo, porque al final la gente ve el proceso de cómo ha empezado una canción y 2 horas o 3 horas después acaba, o tienes una aproximación cercana a lo que va a ser el fin. Me ocurrió, pues eso, la dichosa fatiga auditiva. Bueno, cerré el directo porque de repente me di cuenta de lo fatigadísimo a nivel auditivo que estaba, porque no notaba los cambios de un ecualizador, pero metiéndole 15 decibelios no había ningún tipo de apreciación. Pero a todos nos ha pasado que hemos estado 20 horas mezclando, porque cuando llegas al estudio encuentras la consola toda subida en agudos porque se te fueron apagando. Pues yo al día siguiente vi ese directo y dije, Dios mío,